¿Alguna vez has imaginado cómo sería vivir con una estabilidad tan firme dentro de ti que ninguna mirada de desprecio, ninguna crítica ni opinión contraria pudiera sacudirte? Un estado en el que tus decisiones no titubean, tus palabras no se quiebran y tu presencia no pide permiso para existir. La verdad es que, para la mayoría, esta seguridad parece un mito, pero en realidad es solo una habilidad que no se ha entrenado. Los estoicos lo entendieron siglos atrás. La confianza no es un regalo con el que se nace, sino una construcción diaria. No es la vida la que se vuelve más amable, es tu mente la que aprende a no doblarse. Hoy te guiaré por este camino y, si lo recorres hasta el final, descubrirás que la opinión ajena no tiene poder para herirte, a menos que tú mismo le abras la puerta. Comprenderás que el peso del juicio siempre estuvo en tus manos y que puedes soltarlo justo ahora. Antes de continuar, escribe en los comentarios: hoy elijo ser mi propia aprobación. Al hacerlo, sellarás un pacto silencioso con tu fuerza interior. No es una frase decorativa en la pantalla, sino un recordatorio de que tu vida cambia en el instante en que decides ser tu propio cimiento. Recuerda bien estas palabras, porque en lo que está por venir podrías encontrar el punto de inflexión que estabas esperando. Y, cuando suceda, nada volverá a ser igual. En los momentos de incertidumbre, cuando el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies y las respuestas no se vislumbran en el horizonte, la filosofía estoica se enciende como una lámpara en la oscuridad. No promete eliminar las dificultades, pero nos invita a afrontarlas con lucidez, fortaleza interior y serenidad. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino a sí mismos, comprendiendo que la verdadera libertad no está en la ausencia de problemas, sino en la manera en que elegimos responder. Cada enseñanza que descubrirás aquí es un recordatorio poderoso de que incluso frente a tormentas implacables, es posible permanecer centrado, firme y en paz. Sumergiéndote en estas lecciones, verás que no es necesario esperar a que la vida se vuelva más sencilla para vivirla mejor. La transformación empieza en el momento en que decides tomar las riendas de tu mente y de tu espíritu. Capítulo 1. Aceptar lo que no puede cambiarse. La primera lección estoica es quizá la más difícil para muchos. Aceptar que existen cosas fuera de nuestro control. Esto no significa pasividad ni resignación, sino comprender que luchar contra lo inevitable es un desperdicio de energía que podríamos dedicar a lo que realmente importa. Imagina a un marinero en alta mar. No puede decidir la dirección del viento, pero sí ajustar las velas. Del mismo modo, nosotros no podemos gobernar las acciones de los demás, las circunstancias externas o las fuerzas de la naturaleza, pero sí elegir cómo respondemos. Aceptar lo que no puede cambiarse no equivale a rendirse, sino a liberarse. Es como dejar de luchar contra una corriente y aprender a nadar en la dirección adecuada, usando la fuerza del agua a tu favor. Los estoicos creían que esta aceptación era la base de la paz interior, porque nos libera del peso de la frustración y el resentimiento. En lugar de desperdiciar horas y días deseando que el mundo sea distinto, aprendemos a concentrar la atención en lo que sí está en nuestras manos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos. Así descubrimos que el verdadero poder está en el dominio de uno mismo. Capítulo 2. Dominar las emociones antes de que ellas te dominen. Los estoicos comparaban las emociones con las olas del mar, inevitables, pero manejables. No hay nada malo en sentir ira, miedo o tristeza. El error está en permitir que sean esos sentimientos los que dirijan nuestras acciones. Cuando una emoción toma el control,
tiende a empujarnos hacia decisiones impulsivas y a menudo dañinas. Por eso, la filosofía estoica enseña a crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Imagina que alguien te ofende públicamente. El impulso inmediato podría ser responder de la misma manera. Pero si respiras hondo y observas la situación con claridad, te darás cuenta de que no es necesario rebajarte a ese nivel. Esa pausa, aunque sea breve, ya es un acto de fuerza. Dominar las emociones no significa reprimirlas, sino comprenderlas y canalizarlas. Es transformar la energía de la ira en determinación, el miedo en prudencia, la tristeza en introspección. Los estoicos entrenaban la mente para preguntarse ante cada situación: ¿esto está bajo mi control? Si la respuesta era no, no valía la pena gastar energías. Con el tiempo, esta actitud construye una fortaleza interior donde ninguna emoción entra sin ser examinada. No te vuelves frío ni distante, sino lo bastante sabio como para no ser esclavo de tus impulsos. Capítulo 3. Encontrar fuerza en la incomodidad. La mente moderna busca el confort a toda costa, pero los estoicos sabían que el crecimiento rara vez nace de momentos cómodos. Para ellos, exponerse voluntariamente a pequeñas dificultades era una manera de fortalecer el carácter y prepararse para los desafíos inevitables de la vida. Es como el entrenamiento de un guerrero. Si empuña la espada solo en tiempos de guerra, estará desprevenido. Por eso, por ejemplo, Séneca aconsejaba pasar algunos días viviendo con la máxima sencillez, ropa modesta, comida básica, para recordar que la felicidad no depende de los lujos y que la escasez no es una condena. Hoy, esta práctica puede significar enfrentar miedos de forma consciente, salir de la zona de confort, renunciar a placeres momentáneos o exponerse a situaciones que exigen paciencia y resiliencia. Cada incomodidad voluntaria es un entrenamiento silencioso que le dice a la mente: puedo vivir sin esto, soy más fuerte de lo que creía. Así, cuando lleguen las verdaderas dificultades, ya estarás preparado y la vida no podrá sorprenderte hasta el punto de quebrarte. Capítulo 4. Distinguir lo esencial de lo superfluo. La vida está llena de distracciones que compiten por nuestra atención, y el estoicismo nos invita a separar lo que realmente importa de lo que es solo ruido de fondo. Marco Aurelio, emperador y filósofo, se recordaba constantemente que el tiempo es el bien más valioso que poseemos. Malgastarlo en preocupaciones triviales significa perder la oportunidad de vivir con intención y propósito. Para aplicar esta lección, resulta útil realizar cada día un ejercicio de claridad, preguntarse si lo que hoy ocupa tu mente, tus manos y tu corazón seguirá siendo importante dentro de 1 año o 10. Todo lo que no supere ese filtro merece menos de nuestro tiempo y energía. Esta elección consciente no implica abandonar los deberes, sino enfocar las fuerzas en lo que es constructivo. Un estoico no se deja atrapar por vanidades pasajeras ni por conflictos estériles. Mantiene la mirada fija en lo que nutre la mente, fortalece el espíritu y deja un legado. En el momento en que reconoces lo esencial, te das cuenta de que gran parte de tus preocupaciones es solo lastre y la vida se vuelve más ligera y clara. Capítulo 5. Cultivar la autodisciplina como base de la libertad. La autodisciplina no es una cárcel, sino el cimiento de la verdadera libertad. Sin dominio propio, se termina prisionero de los impulsos, de los deseos pasajeros y de las influencias externas. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la razón significaba no dejarse gobernar por inclinaciones efímeras. Piensa en quien quiere cuidar su salud. Sin disciplina, cede a cada tentación, pospone decisiones y queda atrapado en remordimientos. Con disciplina, elige lo que sabe que es correcto, incluso cuando no es el camino más fácil.
La autodisciplina se construye a través de pequeñas decisiones diarias: levantarse a la hora fijada, cumplir una promesa, mantener la concentración incluso sin motivación. Es en esos gestos silenciosos donde se forja el carácter. Los estoicos veían la disciplina como una armadura invisible. Protege del caos interior y del peso de las circunstancias. Con el tiempo, se convierte en un hábito natural y descubres que puedes mantenerte firme en cualquier situación, porque ya no dependes de fuerzas externas para actuar. La libertad que nace de la autodisciplina es la capacidad de vivir según tus principios, sin dejarte arrastrar por el viento de las tentaciones o de las opiniones ajenas. Capítulo 6. Practicar la gratitud, incluso en los momentos difíciles. Para los estoicos, la gratitud no era un ejercicio superficial de enumerar lo bueno que se tiene, sino una actitud profunda hacia la vida, especialmente cuando las circunstancias parecían adversas. Es fácil sentirse agradecido cuando todo juega a nuestro favor, pero el verdadero entrenamiento comienza cuando la vida exige resiliencia. Marco Aurelio, en sus escritos, agradecía incluso las dificultades, porque cada una representaba una oportunidad para fortalecer el alma y cultivar virtudes como la paciencia, el coraje y la sabiduría. La gratitud estoica no niega el dolor, sino que lo acoge como parte esencial del todo. Es el reconocimiento de que, incluso en los días más oscuros, existen pequeñas luces. La lección que surge de una pérdida, la claridad que aparece tras un error, la fuerza que se desarrolla en el cansancio. Esta forma de ver las cosas cambia radicalmente la relación con las dificultades, porque nos impide percibir la vida como un enemigo y nos invita a vivir en armonía con lo que es. Cuando aprendes a cultivar gratitud ante lo inesperado, conviertes los obstáculos en maestros y el dolor en peldaños hacia el crecimiento. Capítulo 7. Elegir las batallas con sabiduría. La energía humana es limitada, y los estoicos sabían bien que desperdiciarla en conflictos inútiles es una invitación al agotamiento. Esto no significa evitar todo enfrentamiento, sino evaluar si realmente vale el costo emocional y mental que conlleva. Antes de reaccionar a una provocación, pregúntate: ¿importará dentro de un año? Si la respuesta es no, probablemente sea mejor guardar silencio y proteger tu paz. Epicteto recordaba que no debemos intentar corregir a todos, porque el mundo siempre estará lleno de opiniones y conductas con las que no estaremos de acuerdo. El sabio, por lo tanto, no se desgasta tratando de ganar cada discusión, sino que dedica su energía a lo que realmente impulsa la vida hacia adelante. Este discernimiento no es cobardía, sino estrategia. Saber qué batallas pelear garantiza que tus fuerzas estén disponibles para causas que realmente importen y puedan generar un cambio verdadero. Capítulo 8. Comprender que la opinión ajena no define quién eres. Una de las fuentes más comunes de ansiedad es el deseo de agradar a todos o de obtener aprobación de cualquiera. Los estoicos consideraban esta necesidad como una prisión invisible que erosiona la libertad interior. Para ellos, la verdadera autoestima nace de vivir en coherencia con los propios valores, sin depender del aplauso o la crítica. Marco Aurelio recordaba que cada persona tiene sus propias creencias, experiencias y limitaciones, y que no es realista esperar comprensión o aprobación universal. Cuando fundamentas tu identidad en el juicio externo, vives como una hoja al viento, cambiando de dirección con cada soplo de opinión. El estoico, en cambio, se ancla en principios firmes y decide por sí mismo cuál es su valor. Esto no significa ignorar consejos constructivos, sino entender que el juicio ajeno dice más de quien lo emite que de quien lo recibe. Cuando esto se vuelve claro, uno se vuelve inmune a muchos ataques emocionales,
porque ya no permite que la visión del otro determine su propio reflejo. Capítulo 9. Recordar constantemente la brevedad de la vida. Los estoicos practicaban el memento mori, la reflexión consciente de que la vida es finita y de que nadie tiene garantía sobre el mañana. Lejos de ser un pensamiento deprimente, esta idea se consideraba una invitación a vivir de manera más plena y con propósito. Cuando se comprende que el tiempo es el recurso más valioso y al mismo tiempo el más escaso, se deja de malgastarlo en preocupaciones inútiles, viejos rencores y hábitos que no llevan a ningún lado. Esta conciencia transforma cada día en un regalo y cada encuentro en una oportunidad para atesorar como si fuera el último. Séneca decía que no es la vida la que es corta, sino el tiempo que desperdiciamos en ella. Recordar su brevedad no significa apresurarse, sino vivir con intención, eligiendo cuidadosamente las palabras que se pronuncian, las acciones que se realizan y las personas con quienes se comparte el tiempo. Es un recordatorio silencioso de que cada instante cuenta y que ignorarlo es el mayor desperdicio que podemos cometer. Capítulo 10. Mantener la calma en medio del caos. El mundo siempre ha atravesado periodos de inestabilidad, cambios repentinos y acontecimientos imprevistos. Los estoicos sabían que, para superar estas tormentas, era necesario cultivar una mente tranquila y firme como un puerto seguro. Marco Aurelio, gobernando en tiempos de guerras y crisis, escribía sobre la importancia de no permitir que el caos externo penetrara en el espíritu. La metáfora que muchos utilizaban era la de un faro. Permanece inmóvil incluso cuando las olas golpean con fuerza. Esta calma no suele ser innata. Es el resultado de un entrenamiento diario, meditar, respirar profundamente, reflexionar antes de actuar, evitar la prisa en las decisiones. Mantener la serenidad cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse es un acto de valentía y liderazgo, porque inspira a otros y evita que se tomen decisiones precipitadas bajo el impulso de la emoción. Cuando dominas esta habilidad, entiendes que no es necesario controlar las mareas para cruzar el mar, sino mantener firme el timón. Capítulo 11. Transformar los obstáculos en oportunidades. Los estoicos tenían una máxima sencilla pero poderosa. El obstáculo es el camino. Significa que, en lugar de ver las dificultades como barreras que frenan el avance, se pueden considerar parte esencial del propio progreso. Epicteto recordaba que no son las circunstancias las que nos definen, sino la manera en que elegimos responder a ellas. Un reto puede convertirse en una escuela de paciencia, en una prueba de valor o en una invitación a desarrollar nuevas habilidades. Muchas veces, la vida nos empuja fuera de la zona de confort precisamente a través de los problemas, y es ahí donde ocurre el crecimiento. El estoico comprende que quejarse o resistirse a lo que ya está en marcha solo aumenta el sufrimiento, mientras que buscar la lección detrás del obstáculo abre puertas que de otro modo permanecerían cerradas. Cuando comienzas a ver los problemas como aliados disfrazados, dejas de luchar contra ellos y aprendes a utilizarlos como combustible para evolucionar. Capítulo 12. Vivir según los propios valores, no según las circunstancias. Los estoicos creían que la verdadera integridad se revela cuando se permanece fiel a los principios incluso bajo presión. Es fácil ser honesto, justo y amable cuando todo va bien. La verdadera prueba llega cuando actuar así implica un costo elevado. Vivir de acuerdo con los valores propios significa elegir, día tras día, la coherencia interior por encima de las ganancias inmediatas. Es decidir no traicionar la propia esencia para obtener aprobación, beneficios o seguridad momentánea. Marco Aurelio recordaba que lo único que realmente nos pertenece es la capacidad de actuar con virtud,
mientras que todo lo demás, riqueza, reputación, estatus, puede desvanecerse en un instante. Esta elección requiere coraje, porque ser fiel a uno mismo no garantiza aplausos. Sin embargo, al final, es lo que forja un carácter inquebrantable, capaz de atravesar cualquier crisis sin perder la dignidad. Capítulo 13. Saber estar solo y valorar la propia compañía. En la filosofía estoica, la soledad no se veía como un castigo, sino como un terreno fértil para la reflexión y el fortalecimiento interior. Epicteto afirmaba que quien depende constantemente de la presencia o de la aprobación de los demás es vulnerable, porque su paz siempre está en manos ajenas. Saber estar solo no significa rechazar la vida social, sino no temer al silencio ni a la introspección. Es en la soledad donde podemos evaluar nuestras decisiones, alinear nuestros pensamientos y recuperar la energía que se dispersa en el ritmo acelerado del día a día. Muchas personas evitan estar a solas porque temen lo que podrían descubrir al mirarse por dentro. Y precisamente por eso, esta experiencia resulta tan transformadora. Aprender a disfrutar de la propia compañía nos vuelve más selectivos en las relaciones y nos revela que nunca estamos realmente solos cuando estamos en paz con nosotros mismos. Capítulo 14. Entrenar la paciencia como forma de poder. La impaciencia es uno de los mayores enemigos de la claridad mental. Nos empuja a tomar decisiones apresuradas, a pronunciar palabras de las que luego nos arrepentimos y a actuar de maneras que más tarde lamentamos. Para los estoicos, la paciencia era una fuerza activa, no una simple espera pasiva. Era la capacidad de resistir el impulso inmediato para obtener un resultado más sabio y duradero. Marco Aurelio comparaba la paciencia con una roca que, aun siendo golpeada sin descanso por las olas, permanece firme. Cultivar la paciencia implica aceptar que no todo ocurre en los plazos que desearíamos y que la vida sigue su propio ritmo. Esta comprensión no solo disminuye la frustración, sino que aumenta nuestra eficacia, permitiéndonos actuar con estrategia en lugar de reaccionar por impulso. La paciencia es dominio de uno mismo, y el dominio de uno mismo es poder. Capítulo 15. Vivir el presente con plena atención. Quizá la enseñanza más profunda de los estoicos sea vivir plenamente el momento presente. El pasado no puede cambiarse y el futuro es incierto. El único espacio en el que tenemos verdadera influencia es el ahora. Sin embargo, pasamos gran parte de la vida atrapados en recuerdos o preocupados por lo que está por venir. Los estoicos nos recuerdan que, al hacerlo, renunciamos al único tiempo que realmente nos pertenece. Vivir el presente no significa ignorar el futuro ni negar el pasado, sino sumergirse por completo en lo que está sucediendo en este instante, ya sea una conversación, una tarea, un momento de descanso o un desafío. Esta práctica devuelve un sentido de control y nos conecta profundamente con la vida porque nos hace comprender que cada instante, por simple que sea, es único e irrepetible. Cuando aprendes a vivir el momento con atención y gratitud, descubres que no es necesario esperar un gran acontecimiento para sentirte verdaderamente vivo. Al observar en conjunto estas 15 lecciones estoicas, emerge un hilo invisible que las une, un camino de transformación que no depende de las circunstancias externas, sino de lo que decides construir en tu interior. Cada enseñanza, a su manera, es como un ladrillo que fortalece esa estructura silenciosa que sostiene tu vida y que, con el tiempo, se convierte en el refugio donde ninguna tormenta puede derribarte, que eleva una fortaleza interior, un lugar donde el caos del mundo no tiene poder para entrar. Aceptar lo que no puede cambiarse es la base, porque nos libera de la ilusión de un control absoluto
y nos enseña a reservar energía para lo que realmente importa. Cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, creamos espacio para el dominio de las emociones, que se convierten en herramientas y no en cadenas. Al encontrar fuerza en la incomodidad, aprendemos a no temer lo desconocido, sino a verlo como un campo de entrenamiento para el alma. Distinguir lo esencial de lo superfluo nos devuelve tiempo y claridad, mientras que cultivar la autodisciplina levanta la estructura que sostiene nuestros días, incluso cuando la motivación flaquea. La gratitud, especialmente en los momentos difíciles, llena la vida de un significado que el dolor por sí solo no podría borrar, y elegir las batallas con sabiduría nos preserva para aquellas que realmente merecen nuestro esfuerzo. Cuando interiorizamos que la opinión ajena no define quiénes somos, rompemos cadenas invisibles y empezamos a caminar más ligeros. Recordar la brevedad de la vida nos hace comprender que cada instante cuenta y que el mañana no está garantizado. Esta conciencia nos ayuda a mantener la calma en medio del caos, sabiendo que todo es transitorio. Al transformar los obstáculos en oportunidades, dejamos de temer a los retos y comenzamos a recibirlos como aliados en la construcción de nuestra fuerza. Vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso bajo las presiones más intensas, nos vuelve inquebrantables, y saber estar solos nos otorga la independencia emocional para elegir relaciones por afinidad y no por necesidad. La paciencia, entrenada día tras día, nos protege de decisiones precipitadas y guarda lo que más importa, y finalmente, vivir el presente con plena atención nos devuelve a la única realidad que existe de verdad: el ahora. Estas lecciones no son ideas lejanas, reservadas a monjes o filósofos antiguos. Son herramientas prácticas para aplicar en la vida diaria, en el tráfico caótico, en reuniones de trabajo, en conversaciones difíciles, en las decisiones silenciosas que tomamos cada día. Ser estoico no significa ser frío, insensible o distante del mundo. Significa estar tan firme por dentro que nada externo pueda arrebatarte lo más valioso: la paz interior, la claridad de propósito y la libertad de actuar en coherencia con lo que crees. Cuando comienzas a vivir así, descubres que la vida no necesariamente se vuelve más fácil, pero tú te vuelves infinitamente más fuerte. Es en ese momento cuando la verdadera libertad florece, porque ya no es el mundo quien determina tu estado de ánimo, eres tú. Y cuando sucede esta inversión, cuando el centro de gravedad de tu vida deja de estar afuera y se enraiza en tu interior, comprendes que ninguna tormenta puede arrebatarte lo que has construido en silencio, con constancia, con valor y con presencia. Desde ese momento, cada día deja de ser una carrera por sobrevivir y se convierte en un terreno fértil para vivir de manera plena, consciente y, sobre todo, con propósito. Cuando todas estas lecciones estoicas se entrelazan, forman algo mucho más grande que un conjunto de consejos aislados. Se transforman en un verdadero mapa de vida, una guía silenciosa que marca un camino donde la fuerza interior no es solo un deseo, sino una conquista cultivada día tras día. Es como si cada enseñanza fuera una llave capaz de abrir una puerta específica dentro de nosotros. La aceptación de lo que no puede cambiarse abre el espacio para la serenidad. El dominio de las emociones enciende la luz de la claridad. La fuerza hallada en la incomodidad forja el coraje. La capacidad de distinguir lo esencial de lo superfluo otorga ligereza. La autodisciplina levanta los muros de esta fortaleza interior, y la gratitud en los momentos difíciles convierte incluso las piedras del camino en cimientos sólidos. Elegir las batallas con inteligencia nos reserva energías para guerras que realmente merecen el esfuerzo, mientras comprender que la opinión ajena no define nuestra esencia
nos concede la libertad de caminar sin cargar pesos que no nos pertenecen. Recordar la brevedad de la vida despierta un sentido de urgencia sano, no el que genera prisa, sino el que nos impulsa a valorar el ahora como el bien más precioso. Mantener la calma en medio del caos es como ser el capitán de un barco que, incluso en la tormenta, sostiene con firmeza el timón y guía a su tripulación con confianza. Transformar los obstáculos en oportunidades nos muestra que no existen bloqueos absolutos, sino caminos que exigen nuevas estrategias. Vivir según valores inquebrantables traza una línea clara en un mundo que cambia constantemente, mientras aprender a estar solos nos libera de ataduras invisibles y nos da la autonomía de decidir con quién y cómo compartir la vida. La paciencia, cuando se entrena, se convierte en una fuerza silenciosa capaz de producir resultados profundos, y vivir el presente con total presencia da sentido a todo lo demás. Porque de nada sirve tener fuerza, claridad y propósito si la mente sigue prisionera de un tiempo que ya no existe o que aún no ha llegado. Reunir todas estas lecciones nos lleva a entender que el estoicismo no es una filosofía de desapego, sino de compromiso consciente. No se trata de negar la vida, sino de vivirla con los pies firmes en la tierra y la mirada atenta a lo que verdaderamente importa. Es comprender que las tormentas seguirán existiendo, pero que podemos convertirnos en el tipo de persona que no solo atraviesa el huracán, sino que encuentra en su interior la oportunidad de ser más grande, más sabia y más libre. Cuando esta comprensión echa raíces, no es la vida la que se vuelve más predecible, sino tú quien se vuelve inquebrantable. Y es en esa firmeza donde nace la paz verdadera, la que no depende de la bondad del mundo para existir, sino que brota de la certeza de que, ocurra lo que ocurra, ya has construido dentro de ti todo lo que necesitas para seguir adelante con dignidad, valor y serenidad. Al reunir estas 15 lecciones, vemos que no son simples fragmentos de sabiduría, sino un auténtico sistema de vida, forjado y perfeccionado a lo largo de siglos por algunos de los más grandes pensadores de la historia. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía en sus meditaciones que el hombre debe mantener su mente firme como una ciudadela, inaccesible a los ataques externos, porque en la mente reside la verdadera libertad. Epicteto, nacido esclavo y liberado gracias al poder de la filosofía, enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Séneca, consejero del emperador Nerón, recordaba que la vida no es corta, somos nosotros quienes la acortamos desperdiciándola. Una advertencia que resuena en toda reflexión sobre lo efímero de la existencia. Aunque vivieron en contextos muy distintos, estos filósofos coincidían en un punto esencial. La paz interior se construye de dentro hacia afuera. Marco Aurelio, al mando de un imperio sacudido por guerras y epidemias, encontraba serenidad centrándose solo en lo que estaba bajo su control. Epicteto, pese a haber sufrido la humillación de la esclavitud, no se consideraba víctima de las circunstancias, sino dueño de sí mismo. Séneca, rodeado del lujo y de los excesos de Roma, advertía contra la esclavitud hacia las riquezas y las vanidades, defendiendo que el verdadero lujo era vivir con sencillez y propósito. Cada lección estoica que hemos explorado es un eco de estos maestros. Aceptar lo que no puede cambiarse es lo que Epicteto definía como alinearse con la naturaleza de las cosas, dejando de luchar contra lo inevitable. Dominar las emociones es lo que Marco Aurelio practicaba escribiéndose recordatorios para no reaccionar con impulsividad. Encontrar fuerza en la incomodidad retoma el consejo de Séneca, quien recomendaba periodos de vida sobria para demostrarse que la felicidad no depende del confort.
Distinguir lo esencial de lo superfluo era una práctica común entre ellos, conscientes de que se puede vivir plenamente con muy poco. La autodisciplina que defendían no era una severidad vacía, sino la más alta forma de libertad, porque quien se domina a sí mismo no es dominado por nada. La gratitud en los momentos difíciles, la elección sabia de las batallas, la justa indiferencia hacia la opinión ajena, eran herramientas para mantener la mente impenetrable. Recordar la brevedad de la vida, conservar la calma en medio del caos, transformar los obstáculos en oportunidades. Cada actitud está documentada en las páginas de Séneca, en las máximas de Epicteto y en las meditaciones de Marco Aurelio. Vivir según nuestros valores, saber estar solos, cultivar la paciencia y habitar el presente. Todas estas virtudes conforman lo que los estoicos llamaban eudaimonía, una vida buena, entendida no como ausencia de problemas, sino como integridad, lucidez y coherencia con nuestra esencia. No nos dejaron solo palabras, sino ejemplos. Un emperador que encontraba tiempo para escribir sobre humildad, un ex esclavo que enseñaba a reyes y poderosos, un estadista que predicaba la simplicidad en el corazón de una Roma opulenta. El estoicismo, por lo tanto, no es un refugio para huir del mundo, sino un entrenamiento para enfrentarlo con firmeza. Es una invitación a construir una vida en la que, como hicieron Marco Aurelio, Epicteto y Séneca, el mundo exterior no pueda determinar nuestro estado interior. Porque, en el fondo, la lección más grande que nos dejaron es que no somos hojas al viento. Somos el timón que elige el rumbo, incluso cuando no controla el mar. Y quien entiende esto no solo sobrevive a la incertidumbre, sino que crece en ella, encontrando, en medio de la tormenta, la oportunidad de volverse inquebrantable. Al mirar todas estas lecciones y la herencia que dejaron Marco Aurelio, Séneca y Epicteto, se vuelve evidente que el estoicismo no es solo una filosofía antigua perdida en la historia, sino un manual vivo para quien desea atravesar la vida con más fuerza, claridad y paz. Nos muestran que, aunque no podamos controlar la dirección del viento, siempre podemos gobernar el timón. Que incluso frente a críticas, pérdidas, incertidumbres y retos que parecen insuperables, existe dentro de nosotros un espacio intocable, y es ahí donde habita la verdadera libertad. Cada enseñanza estoica es como una semilla que, si se planta y se cuida, transforma la manera en que vemos el mundo y a nosotros mismos. No se trata de buscar una vida sin problemas, sino de forjar una mente tan sólida que ninguna dificultad pueda romperla. Es aprender a encontrar propósito en la incomodidad, serenidad en el caos y significado incluso en los momentos más duros. Es vivir de tal manera que, cuando el tiempo haya pasado y miremos atrás, podamos decir con serenidad que vivimos fieles a nuestros valores, que no fuimos esclavos de la opinión ajena, que no dejamos que la prisa nos robara el presente y que hicimos de la paciencia, la disciplina y la gratitud nuestras mayores aliadas. Si estas ideas te han tocado, si las sientes como una invitación a vivir de forma más consciente y valiente, te invito a continuar este camino juntos. Aquí profundizaremos en cada una de estas lecciones, transformando la filosofía en práctica diaria, para que tu vida esté guiada por claridad, fuerza interior y propósito. Si este contenido te ha sido útil, deja un me gusta para que más personas puedan acceder a estas reflexiones. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque cada semana comparto nuevos contenidos para fortalecer la mente y el espíritu. Tu participación es esencial para hacer crecer esta comunidad de buscadores de sabiduría y para seguir construyendo juntos vidas más sólidas, libres y conscientes, incluso frente a las mayores incertidumbres.